Bueno, vamos a continuar con nuestro séptimo tema de esta serie, Una mente bíblica. El tema de hoy lo he titulado La humildad en la mente. Quiero iniciar introduciendo algunos textos. Proverbios 1:7 dice: el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad, ¿qué viene? La sabiduría. Si yo hago conexión de este versículo con lo que dice Proverbios 1:7, me dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Otra versión dice, el principio de la sabiduría es la obediencia a Dios. Pero lo que quiero remarcar aquí es, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad, ¿qué viene? La sabiduría. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hay muchos que oran, lo buscan y aún hasta abandonan malas conductas sin humildad. ¿Puede creer que esto sea posible? Pero ¿qué es lo que detona esa acción de Dios de perdonar y restaurar? Que nos acercamos a Él con humildad. Dice el Salmo 119, 71, 80, el salmista David: bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Tenga presente ese versículo. Bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Hablemos de humildad, aprendamos sobre la humildad hoy. Una mente humilde. ¿Qué es la humildad? ¿Cuántos son humildes aquí? ¿Cuántos se consideran humildes, sencillitos? Definamos qué es humildad. La humildad es una actitud que se desarrolla, ¿sabía esto? Se desarrolla. No es algo que usted aprende, es algo que usted desarrolla. Para poder desarrollarla, usted debe presentar una lucha contra el orgullo. No puede haber humildad si hay orgullo. Entonces, la humildad es una actitud, repito, que se desarrolla, y la lucha contra el orgullo es el primer paso para desarrollarla. En la actualidad, vivimos una época, un tiempo en el que hay una excesiva preocupación con el asunto de la autoestima y el egoísmo que prevalece en todos los ámbitos. La gente no quiere desvalorizarse, no quieren ponerse por debajo de otros, quieren competir con los demás, pasar por encima de otros. Mire, tan sencillo como esto. Usted dele poca autoridad a una persona y con facilidad, si no hay humildad en el corazón y en la mente, con facilidad usará ese poder conferido para humillar a otros. Usted dele $1,000,000 a otra persona. Y sin humildad, esa persona se va a convertir en alguien arrogante por tener poder adquisitivo. ¿Cómo describe la Biblia la humildad? Presta atención a lo siguiente. La Biblia describe la humildad como un conjunto de características, de 3 características específicas, que incluye mansedumbre, ausencia del ego y humillación. Escuchen lo que dije al final, humillación. Hay una diferencia entre ser humilde y ser humillado. Repito, la Biblia describe humildad como mansedumbre, ausencia del ego y humillación. Vamos con la primera, mansedumbre. Mansedumbre, de ahí deriva el término manso. En la Biblia Moisés fue considerado el hombre más manso sobre la tierra. El ser manso es la capacidad de poseer un control sobre una situación que te provoca a reaccionar
de una forma agresiva o impulsiva o descontrolada. Lo contrario a la mansedumbre es la autosuficiencia. ¿Qué significa esto? Que lo contrario a la mansedumbre es adquirir una actitud en la cual, por orgullo, defiendo mis derechos, me muestro exigente, arrogante, intolerante, hago las cosas a mi manera y pisoteo a quien yo pueda, que sea más débil que yo. Las personas que no tienen mansedumbre, no tienen paz, no tienen corazones ni mentes tranquilas. Quien tiene mansedumbre, una característica es que no solamente preserva la paz, sino tiene paz. Paz en la mente, paz en el corazón, paz en sus relaciones personales. La mansedumbre se manifiesta ¿hacia quiénes? Hacia el prójimo, hacia nuestros enemigos, hacia quienes nos ofenden, nos insultan, hacia quienes nos tratan injustamente, nos maltratan, nos menosprecian. El que está siendo lastimado va a responder con mansedumbre, va a responder compasivamente y sin ningún plan de represalia o de venganza. La mansedumbre se relaciona con nuestros sentimientos también. La mansedumbre actúa cuando, por ejemplo, se albergan en nosotros sentimientos de enojo, frustración. Es ahí donde requerimos ser mansos. La mansedumbre tiene que ver entonces con el manejo que tenemos con esos malos sentimientos. Ponga atención. Mansedumbre se relaciona con el control y la manera que usted tiene ante esos malos sentimientos, cómo los maneja. La función de la mansedumbre, por lo tanto, es dirigir y controlar nuestra ira, nuestra frustración, para evitarnos pecar. Efesios habla sobre esto, usted conoce este versículo, dice, airaos, pero no pequéis. Lo que está diciendo, o sea, todos nos vamos a enojar en algún momento, nos vamos a sentir frustrados, irritados, pero ¿qué nos dice Pablo? Sí, o sea, hay situaciones que los van a provocar a enojarse, pero sean mansos. Utilicen la mansedumbre para controlar esos malos sentimientos y que no los lleven a pecar. Es normal sentirnos molestos, sobre todo cuando somos tratados injustamente. Pero Pablo dice, pero no pierdas el control sobre tus sentimientos. La mansedumbre lo que hace es ponerle freno a nuestra ira y nos ayuda a manejar apropiadamente el enojo sin que se convierta en un pecado. La mansedumbre nos permite gobernar y controlar nuestro enojo cuando somos provocados a responder por la ofensa recibida. Mansedumbre nos motiva a detenernos, a frenarnos y pensar en las consecuencias antes de reaccionar. Número 2, ¿qué implica humildad? La número 1, mansedumbre. La número 2, ausencia de ego. O sea, no puede haber humildad si hay un ego elevado o excesivo. Ausencia de ego. La palabra ego como tal no aparece en la Biblia, pero sí la Biblia nos brinda conceptos y principios relacionados con el término ego. De ahí viene la palabra egolatría, de ahí se deriva egolatría. La palabra ego se refiere al sentido exagerado de autoimportancia, de autovalor, de autoestima que una persona tiene sobre sí misma. Es decir, el ego se enfoca en la satisfacción desmedida por el yo. Sin embargo, lo contrario al ego es la humildad. La humildad te llevará a morir a ti mismo, a tomar tu cruz. ¿Sabe? Tomar tu cruz y seguir a Cristo es el polo opuesto a la egolatría. Es lo contrario a, por ejemplo, todas las formas de idolatría moderna tienen al ego como su principal objetivo. El ego es el deseo intrínseco del hombre
por ser adorado, por ser reconocido, por ser aplaudido, por ser famoso. Por lo tanto, lo opuesto al ego es la humildad. El apóstol Pedro exhorta en 1 Pedro 5:5, revestidos de humildad. Revestidos de humildad. Nota que aquí habla de algo que debe desarrollarse, algo que debe ejecutarse. Revístanse de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Y luego viene el tercer elemento importante para la humildad, que es la humillación. Vuelvo a reiterar, no a la humildad, humillación. Requerimos humillación para ser humildes. ¿Qué significa esto? Mire, es diferente ser humilde a ser humillado. Humildad es la actitud de aquel que es consciente de su realidad y por lo tanto también es consciente de sus limitaciones, entendiendo que siempre dependerá de alguien más. La humillación, en este caso, humillación es una situación que otro nos impone, algo que sucede en contra de mi voluntad. Eso es humillación. ¿Qué decía el salmista? Bueno me fue haber sido humillado para no olvidarme de tus mandamientos. Bueno me fue haber sido puesto en una situación donde fui menospreciado, donde fui perseguido, para yo ser humilde y depender de tu palabra día a día, es lo que está diciendo el salmista. La humillación es un término que no se trata de las circunstancias, sino más bien de nuestra actitud sobre las circunstancias. Porque no importa cuánto haya sufrido, no importa si el sufrimiento se prolonga, si tu mente y tu corazón no se han doblegado, escucha lo siguiente, será necesaria la humillación para llevar a tu corazón a un verdadero quebrantamiento. Filipenses 2:8, Pablo describe el sentir de Cristo. Al llegar al verso 8, Pablo dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué sucedió con Cristo? No dice, se hizo humilde. Dice, se humilló. Es decir, fue puesto en situaciones difíciles, de menosprecio, de odio, que otros le impusieron, hablando de su sufrimiento. Y estando en la condición de hombre, se humilló. También Jesús se humilló al hacerse hombre. Eso es otro sentido ahí. Se humilló y luego vea lo que dice a continuación el texto. ¿Y cuál fue la acción de Jesús en esa humillación? Haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. El término que leemos aquí, humilló, significa ser avergonzado, ser allanado, rebajado, ponga atención a eso, eso es ser humillado, rebajado, y otro sentido de esta palabra es vivir en pobreza. Entonces Jesús, dice el texto, se humilló a sí mismo. Es decir, se rebajó. ¿Y qué nos dice el salmista? Bueno, me fue haber sido humillado para no olvidar tus mandamientos. Jesús se humilló a sí mismo, se rebajó, es decir, Él se dispuso a ser tratado injustamente, permitiendo que los demás hombres se burlaran de Él, que lo trataran con desprecio y soberbia. Después el texto dice que Él obedeció. Cristo no solo tuvo la disposición a ser humillado, sino que mostró una actitud humilde. ¿Al qué? Al obedecer a pesar de los maltratos, de las injusticias. Su humildad lo dispuso a obedecer en medio del sufrimiento. Su humildad lo dispuso a sufrir una completa humillación al morir en la cruz del Calvario.
Isaías 53 dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, sufrido, herido, abatido, molido por nuestros pecados. Él pudo haber evitado todo esto. Él pudo haber evitado esa humillación, pero su humildad lo llevó a resistir las humillaciones sin defenderse. Como cordero fue llevado hasta el matadero, no abrió su boca, expresa el profeta, no abrió su boca, no se defendió. Entonces note cómo la humillación con la actitud correcta nos hará mansos y moldeables. La humildad es el corazón quebrantado que lleva de forma implícita la dependencia a Dios y el sometimiento a su voluntad. Deuteronomio 8:2, por ejemplo, dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová Dios estos 40 años para afligirte. También se traduce para humillarte. Proverbios 16, verso 18 al 19 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Y el verso 19 que dice: mejor es que humillar, es decir, abatir, rebajar, llevar a la pobreza a alguien. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. En Colosenses 3:12, Pablo nos habla más enfáticamente sobre este término humildad. Pablo dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, ¿y qué? De humildad, de mansedumbre, de paciencia. La palabra traducida aquí en Colosenses 3, la palabra traducida humildad, y en otros lugares del Nuevo Testamento, literalmente, ¿sabe qué significa la palabra humildad? Y aquí, cuando yo lo aprendí la primera vez hace algunos años, en su momento yo no alcanzaba a captar la implicación de esa traducción o ese significado. La palabra griega traducida por humildad, aquí en Colosenses 3:12, significa humillación de la mente. ¿De qué estamos hablando? De una mente bíblica. Esa humillación de la mente describe a alguien que no tiene un concepto más alto del que debe tener. Alguien podría tener una apariencia de humildad, pero su mente llena con pensamientos de orgullo y arrogancia. Para yo poder ser una persona humilde, ¿dónde inicia este proceso? En mi mente, en la humillación de la mente. Porque recuerde, la mente genera pensamientos, conceptos, ideas. Y cuando se arraigan en el corazón, eso se va a convertir en un sistema o una forma de vida o de conducta. La palabra griega que se traduce como humildad, aquí habla del pensamiento o la opinión que tengamos de nosotros mismos. Literalmente señala una opinión baja de sí mismo. No habla de autoestima baja, Habla de una opinión baja de nosotros mismos. El peligro del orgullo se nota claramente en Romanos 12:3, cuando Pablo nos exhorta a no tener más alto concepto de sí del que debemos tener. Romanos 12, vamos a leer Romanos 12:3, vamos a hacer lectura de esos versos. Dice, del versículo 1, vamos a leer el contexto, dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y este texto lo hemos leído en esas enseñanzas. Ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Verso 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y él está hablando sobre la renovación de la mente. Y luego en el verso 3 él dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
hablando sobre esa renovación en la mente, que tengan, dice Pablo, que tengan una mente humillada, una mente humilde, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener, sino que piensen de sí con cordura, esto es, con sobriedad, pensar con sensatez, y al final dice, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Cuando hemos puesto nuestra vida en sacrificio vivo, vamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Cuando hay transformación, el creyente también es transformado en cuanto a su concepto de sí mismo. Otro elemento importante de autosacrificio, dice Pablo, es ofrendar a Dios nuestras mentes, nuestro entendimiento. Se requiere una renovación de la mente. ¿Por qué? Porque es ahí donde elegimos, tomamos decisiones, donde nuestra voluntad va a encontrar la inclinación, la dirección. Es en la mente donde vamos a tomar la decisión si vamos a expresar nuestra nueva naturaleza con una vida santa o vamos a permitir que nuestra humanidad, nuestra carnalidad actúe en contra de la santidad de Dios. Y aquí viene lo interesante. Podemos tener una doctrina correcta, podemos venir a la iglesia correcta, podemos llegar a ser servidores incansables, manifestar dones espirituales, pero si no hay una humillación en nuestra mente, será ineficaz la operación ministerial. Yo he conocido pastores que se ofenden, de verdad, se ofenden si no le dices por su título ministerial. Y te recriminan, yo soy pastor. Ya no soy el Juan Camaney del barrio, ahora soy pastor. Y me tienes que hablar así, tienes que respetarme, te dicen. ¿De qué habla? ¿Usted cree que a mí me importa si usted me reconoce o me dice pastor o me llama por mi nombre? A mí no me afecta en nada. Porque yo sé dónde está mi identidad y sé cuál es mi posición. Pero hay quienes sí se ofenden. ¿Por qué? Porque no hay una humillación en su mente. No hay humildad verdadera. Y podemos tener la doctrina correcta, repito, y podemos ser servidores incansables y podemos manifestar todos los dones espirituales. Pero si no hay humildad, será ineficaz cualquier servicio ministerial. Los fariseos, por ejemplo, tenían una doctrina correcta. Jesús dijo de ellos, escuchen lo que ellos les enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. No vivan como ellos viven, porque dicen y no hacen. Y una actitud de humildad va a lograr vidas espiritualmente productivas. Cuando hay una negación de nosotros mismos, el deseo de vanagloria es desechado, es dejado a un lado y en su lugar nos queda una completa rendición a Dios que fluye de una humillación en nuestra mente para obedecer su palabra y hacer su voluntad día a día a día. Y Pablo señala que un elemento indispensable para lograr una actitud de humildad es la gracia que nos es dada. Claramente Pablo dice, conforme a la medida de fe que el Señor reparte a cada uno. Y en el verso 3 al inicio dice, por la gracia que me es dada. Esa gracia es la que me capacita. Ese es el elemento indispensable para lograr una actitud de humildad. El entender cuál es mi posición delante de Dios. El entender que yo no fui elegido por el Señor por mérito propio, sino que fue simple y sencillamente por su gracia, por su misericordia. Y Pablo lo reconoce, por esa gracia que me es dada, yo mantengo mi mente humillada con respecto a mis méritos, mi reconocimiento. No hay motivo de orgullo. La gracia recibida trastornó mi vida. Es la fuente que ahora inspira pensamientos apropiados sobre nosotros mismos y sobre los demás. Cuando tú vives por la gracia, no vas a abandonar, no te vas a separar de la humildad. No te vas a separar de ese pensamiento equilibrado sobre quién eres tú y sobre quién es Dios. Sobre lo que tú has hecho, ¿qué has hecho? Pecar y pecar y pecar.
y sobre lo que Dios ha hecho, que ha manifestado su gracia y su perdón, aún tú siendo pecador. Cuando no tenemos la gracia, somos lo que Dios no quiere que seamos. Nos volvemos arrogantes, orgullosos, soberbios, altaneros, prepotentes, autoritarios. La gracia de Dios nos capacita para manifestar esa obra maravillosa de Dios, para externarla. Y Pablo dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Déjeme hacerle un énfasis aquí. Pablo dice, no tenga más alto concepto. Esta palabra o ese término que vemos aquí, no tener un más alto concepto, es la palabra griega huperfromneo. Esta palabra se traduce como estimarse uno mismo demasiado. Y también deriva, entre sus derivaciones también significa el ser vano, el ser vanidosos o arrogantes, tener más alto concepto, un concepto más elevado que los demás. En el mundo antiguo, esta palabra se utilizaba para darle valor a algún objeto o reconocer el mérito que tiene un rey o un gobernante. Y Pablo está diciendo, nosotros no debemos llegar a estimarnos por nuestras cualidades, ni por nuestros talentos, ni por nuestras habilidades. Tampoco debemos juzgar, y ahí viene la contraparte, pero tampoco debemos juzgar la debilidad de otros, ni la carencia de otros, ni la pobreza de otros, y que llegue ese punto en que tú te compares con el más débil y te sobrevalores por lo que haces, por lo que tienes, por quién eres, por lo que has logrado, y que digas, ve mi posición y ve tu posición. De eso habla Pablo. Él está haciendo un llamado a ser espirituales equilibrados, maduros, en cuanto a este juicio propio. Ahora, el ser espiritual no se define en ser inflamado de los componentes que elevan nuestra estimación ante los demás. No, ser espiritual es reflejar simplemente los frutos espirituales, como lo son el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son las consecuencias de vivir en el Espíritu. Y la exhortación es clara, no tengas un concepto más alto de ti del que debes tener. Pero ¿cómo se desarrolla esa humildad? Precisamente aquí, inicia aquí en la humillación de nuestra mente. ¿Cómo evaluamos, por ejemplo, a los cantantes, artistas y deportistas famosos? Yo lo veo en algunos comentarios en redes sociales. Ven a un deportista muy famoso tomarse una foto con un niño, inmediatamente todos dicen, miren, es humilde, es humilde. O ves a un basquetbolista dando unos tenis, a sus tenis firmados a una persona, inmediatamente lo catalogamos como alguien que es humilde. Bueno, esas son sus acciones, pero puede ser también un altruismo egoísta para obtener más fama, para recibir ciertos reconocimientos, ciertas menciones por su humildad. Pero aún así, y el dando o ayudando a otros, podemos tener pensamientos arrogantes, podemos tener una mente soberbia, yo lo ayudé, yo di, soy buena persona, ve qué generoso soy, ve qué altruista soy. Y es Dios quien conoce realmente lo que hay en nuestra mente. Por eso el sentido primario del término humildad se concentra ¿en dónde? En la mente. La humillación de la mente. Ahí es donde debemos prestar atención a lo que está pasando. Dice Gálatas 6, 3 y 4, porque el que se cree ser algo, y ese creer ¿de qué habla? De los pensamientos, de las ideas que hemos concebido sobre nosotros. Involucra la mente. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Verso 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Aquí Pablo está advirtiendo sobre el peligro de la falta de humildad. Una persona ególatra
desestimará a los demás. Será impedida para ser piadosa con su prójimo, porque el que cree ser algo, dice, está poseído de un deseo de estimación hacia uno mismo. Pone por encima los méritos propios, pone por encima sus capacidades propias y encuentra en sí mismo razones para convencerse de que es superior a los demás, de que es mejor que los demás, de que ahora ya está en una posición de mandar, de ordenar y de imponer su voluntad a otros. Ese es el problema con el autoritarismo, no solamente dentro de las iglesias, sino también dentro de muchas empresas, organizaciones, en el gobierno, en todas las esferas de nuestra sociedad. Pero dice Pablo, pero la realidad es de que se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Se mira a sí mismo, se autovalora, se autoevalúa y dice, soy mejor que otros, tengo más que otros. Y Pablo dice, cada uno debe examinar su propia conducta, cada uno debe evaluar sus propios pensamientos y para evaluar, para calificar si son buenos. Porque hay muchos que se sienten satisfechos de sus acciones. Yo he conocido cristianos que se sienten orgullosos de su santidad. ¿De verdad? Y lo reprochan a otros. Yo sí soy obediente a Dios. Yo sí soy santo. Yo sí conozco todo esto que tú estás enseñando. Yo ya lo sé. ¿Ok? Y están ahí en comparación siempre con los demás. ¿Qué dice Pablo? A sí mismo se está engañando. Es decir, mentalmente está engañado. Mentalmente está engañado. Y su corazón engañoso le hace presa de sus propios errores también. Y por eso Pablo está diciendo, cada uno someta a prueba su propia obra, examínese. No te valgas de tu propia opinión sobre ti mismo. Dice, debemos examinar nuestros pensamientos, nuestra valoración a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Los griegos antiguos entendieron la humildad, ellos la entendían como un atributo negativo. Para los griegos la humildad implicaba ser débil, ser alguien sin dignidad, ser alguien servil y menospreciado. Sin embargo, los judíos, como los autores bíblicos, llenaron el término con significado positivo y maravilloso. Y fue hasta que el Hijo de Dios, hasta que Jesús dijo de su propia boca en Mateo 11:29, Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Fue cuando se pudo comprender el verdadero sentido de la palabra humildad, que humildad no es no tener dignidad, humildad no es ser débil, humildad no es ser menos que otros, sino simplemente está hablando de cuál es nuestra posición, nuestra identidad como hijos de Dios. Un escritor y autor llamado Andrew Murray, él dijo y clavó exactamente el significado de la humildad cuando él la llamó de la siguiente manera. Él llamó a la humildad como el suprimir el ego con entronar a Dios. ¿Sabía? Hay humildad cuando entronamos a Dios. Hay humildad cuando es Dios quien toma la preeminencia en toda nuestra vida. La humildad es el opuesto a la autosuficiencia. Es el opuesto a la autosatisfacción. Cualquier cosa que desplaza a Dios en tu corazón te va a llevar al orgullo, te va a llevar a la idolatría, te va a llevar a despojarte de esa gloria de Dios, de esa obediencia a Dios, para tú enaltecerte, para tú establecer tus propios dogmas de vida. Segunda de Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar, y ahí está involucrando la mente, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Eso habla de una mente en humillación. Una mente en humillación. Ahora, Dios nos creó con una naturaleza que nos enseña a valorarnos, a cuidarnos, protegernos a nosotros mismos.
También Dios nos creó con la capacidad de amar a otros con el mismo amor, de perdonar a otros, de mostrar misericordia. Y para perdonar a otros, y para amar a otros, y para mostrar misericordia a otros, tú debes mostrarte con una mentalidad humilde. Tú debes aprender a rebajarte, es lo que significa rebajarte. Tú te humillas para perdonar. Así como uno necesita humillarse para pedir perdón, también se requiere de la humillación para perdonar la ofensa recibida. Y hay quienes son tan orgullosos que no perdonan a sus ofensores. No lo hacen por orgullo. ¿Por qué? Porque piensan que ellos son mejores que los demás. Porque piensan que su ofensor realmente no tiene mérito alguno para recibir una segunda oportunidad o recibir el perdón. Pero, ¿qué nos dice Pablo? Volvamos a recordar Filipenses 2, 3, 4. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. ¿Dónde empieza esa humildad? En la humillación, aquí, en la mente, en nuestro corazón. La humildad va a decir, puedo tratar bien a los demás porque he sido tan bendecido por Dios. O la humildad también puede decir, puedo perdonar a mi ofensor porque también Dios me ha perdonado cuando yo lo ofendí. Esa es la mentalidad humilde. Puedo tratar con gracia, con paciencia y con misericordia a quienes son más débiles que yo, porque Cristo me trató de esa manera, con gracia, con paciencia y misericordia. Nota cómo la humildad no permite el egocentrismo. Una mente humillada no permite pensamientos de orgullo o pensamientos que nos lleven a sentirnos superiores a los demás. ¿Sabe qué significa una mentalidad humillada o una mente humillada? La humildad significa levantar a otros. Y lamentablemente es un hábito que no tenemos. Normalmente lo que tendemos a hacer es desacreditar a otros para yo verme mejor que otros. Yo levanto los errores de los demás para que mis aciertos sean los que reluzcan. Eso es humildad, levantar a otros. ¿Quieres saber qué tan humilde eres? ¿Qué mentalidad humilde tienes? ¿Tienes el hábito de levantar a otros? ¿Tienes el hábito de levantar a tu esposa, de levantar a tu esposo? ¿Tienes el hábito de reconocer el trabajo y el valor y el esfuerzo de otros? ¿Eres agradecido, por ejemplo? Hijos, hablando a los hijos, ¿son agradecidos con el plato que llega cada día a la mesa para que ustedes sean alimentados? ¿Eres agradecido por la ropa que usas, por los tenis que tienes? ¿Eres agradecido por el esfuerzo que tus padres hacen para que tú puedas tener todas las comodidades posibles? En muchos casos, ¿qué hacen los hijos? Orgullosos, demandan y exigen más y mejores cosas. Falta de humildad. ¿Qué se necesita? Una mente humillada. Y la humildad es esto, levantar a otros, significa levantar a otros. En otras palabras, yo me rehúso a colocarme un renglón arriba que los demás. Humildad es tomar el segundo lugar. ¿Cuántos están dispuestos a tomar el segundo lugar? Algunas veces yo lo veo cuando me ha tocado subirme a algún camión. Las mujeres son las que suben al último, ¿ya? He visto hombres que avientan a mujeres por ganar un mejor lugar arriba del camión. Y eso es bien común. Escuche, humildad es tomar el segundo lugar, o el tercero, o el cuarto, o el quinto, o hasta el último lugar.
A eso te va a llevar la humildad, según la voluntad de Dios, ¿y sabes? Y estar contento y agradecido con Dios por darte la oportunidad de servir a otros. Pablo dice que ser humilde es velar por el bienestar de los demás y servirlos a ellos más que buscar el interés personal. Cristo enseña esta virtud porque Él mismo aceptó la voluntad de su Padre y Él mismo aceptó, fíjate, el aceptar la voluntad del Padre implicaba también aceptar el maltrato de los hombres. Por eso dice Pedro, en 1 Pedro 2:23, Él encomendaba su causa al que juzga justamente. Filipenses 2:3-8 nos dice, no hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, tú levantas a otros, te pones un renglón abajo que los demás, un escalón atrás, no delante, sino detrás de. Eso es. Considero, estimo a cada uno, a los demás, como superiores a mí. Dice el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el verso 5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir. Esa palabra sentir también se refiere a esa mente que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el pensamiento y la mentalidad de Jesús? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, en su mente, en su pensamiento, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa palabra despojar es un término griego que es kenosis. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo aquí nos habla sobre la mente de Cristo en este pasaje. No sé si usted alcanza aquí a percibirlo. Nos habla sobre la mente de Cristo y nos exhorta que haya en nosotros el mismo sentir, la misma mentalidad, es lo que significa implícitamente, la misma mentalidad que hubo en Cristo. Esto es, el mismo pensamiento de Cristo, su misma forma de pensar. La palabra sentir habla de un ejercicio de la mente que ejecuta un dictamen, un parecer, una opinión, un juicio, una sentencia. Alude a las apreciaciones de la mente también, de los pensamientos, ese término sentir. Y Pablo dice, tengan el mismo sentir que Cristo tuvo. Que haya en nosotros ese sentir que hubo en Él. Y la mente de Cristo se caracterizó de humildad en todos los aspectos. Por ejemplo, Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Él se sometió a su Padre con humildad. Ejemplo de esto es Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Después leemos en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 7:16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 8:28, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Después, Juan 8:50, pero yo no busco mi gloria, dijo Jesús, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Y Juan 14:10, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahí está claramente, la mente de Cristo se caracterizó de humildad en todos los sentidos. Efesios 4 nos dice lo siguiente, 4:1 y 2, andar como es digno del llamamiento. Así inicia, luego describe lo siguiente Pablo. ¿De qué manera debemos andar como es digno del llamamiento? Dice, con toda humildad, con una mente humillada. Y luego, ¿qué añade?
la mansedumbre, que fue lo que hablamos al principio. La capacidad de controlar malos sentimientos. La capacidad de preservar la paz en medio de una guerra. Con toda humildad y mansedumbre. Y luego dice, con paciencia. ¿Sabe qué significa paciencia o qué es paciencia? La capacidad de sobrellevar los sufrimientos pacientemente. Con capacidad, dice, soportándoos los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Esa es la mente de Cristo. Ahora, sin una mente humillada, sin una mente humilde, no podremos servir con amor. No podremos ser enseñables, no podremos ser dóciles, no podremos ser obedientes, porque estaremos cuestionándolo todo. No podremos tener el sentir que hubo en Cristo. Jesús se vació a sí mismo. Él se despojó a sí mismo, dice Pablo, y esto se conoce como la kenosis. El pasaje deja en claro que no se vació de su deidad. No se vació de su deidad, no dejó de ser Dios. Lo que significa es que Él estaba en lo alto y Él descendió y se vino a lo más bajo. Es lo que significa. Y aquí claramente vemos la mente de Dios, la mente de Cristo, en la exaltación y la humillación de Cristo. Y aquí es donde entra ese término kenosis, que significa que Cristo se vació a sí mismo. Es lo que significa. Se vació a sí mismo. ¿De qué se vació? No se vació de su deidad. Los gnósticos de la primera iglesia propusieron esta herejía de que se vació a sí mismo de su deidad. Ellos decían que Él dejó de ser Dios y se hizo solamente hombre. No, porque aún en su humanidad Él era todo Dios y todo hombre. Entonces, Él no dejó de ser hombre, Él no dejó de ser Dios, Él se bautizó, Él murió en una cruz, derramó su sangre para salvación nuestra. ¿De qué se vació entonces? Repito, no de su deidad, porque Él era todo Dios. Aún cuando Él era un bebé, ahí en ese pesebre, ahí reclinado de una manera indefensa en el seno de María, Él era Dios. Él era Dios. Él no dejó de ser Dios. Nunca hubo un momento en Cristo que no fuera Dios. El apóstol Juan escribe lo siguiente: en el principio era el verbo, que es la palabra logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, refiriéndose a Cristo. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y el verbo fue hecho carne, ahí está la humillación de Cristo, y habitó entre nosotros. Y Jesús, dice Pablo, se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo de las prerrogativas de la deidad. Se hizo hombre, dejó su trono de gloria, es lo que significa. Dejó su trono de gloria para estar entre nosotros. Se dispuso a ser humillado, viviendo en la tierra, sometiéndose a las limitaciones humanas, pero eran limitaciones sobre sí mismo. Es decir, al ser hombre, él sintió la misma necesidad que nosotros, fue tentado de la misma forma como nosotros, pero aún y con esto nunca hubo un momento en que Él dejara de ser Dios. Esa fue la humillación de Cristo. No dejó de ser Dios, sino que su humillación consistió en hacerse hombre y habitar entre nosotros. Y soportar los maltratos, soportar las humillaciones, ser tratado injustamente hasta el punto de la crucifixión. Él vino a este mundo como trabajador, vamos a describirlo así, como un hombre humilde, un hombre común. No solo se humilló a sí mismo para convertirse en un ser humano, sino que vino entre la mayoría, donde todos nosotros estamos, y eso fue lo más difícil, el tener que sobrellevarnos, porque para muchos Jesús resultó intolerable. ¿Hasta qué punto resultó intolerable? Hasta el punto de asesinarlo. El profeta Isaías escribió que Cristo, dice la Biblia, Cristo sería la raíz de Isaí, Isaías 11:10.
Hay algo bien importante aquí sobre lo que escribió Isaías respecto a Cristo. ¿Por qué Isaías no le llamó la raíz de David? ¿Por qué hizo un énfasis en que Cristo sería la raíz de Isaí, el padre de David? Cuando Jesús nació, María, que estaba en la línea genealógica de David, y José, que también estaba en la línea de David por otra ruta, trabajaba, vemos con respecto a Isaí, pues Isaí se dedicó a trabajar, sirviendo a los demás, llevó una vida humilde, vivió en una ciudad gentil llamada Nazaret. Entonces, dice la Biblia que Jesús no estaba en la línea de David, es lo que está diciendo Isaías, no estaba en la línea de David. David fue ungido como rey, pero su padre Isaí era un granjero en Belén. Y su línea había caído de vuelta al lugar de un campesino. Entonces, cuando Isaías refiere que Jesús o que Cristo sería una raíz de Isaí, lo que está diciendo es que Él descendió, Él nació, no en una familia de reyes, como hubiera sido por la línea de David, sino nació en una familia de campesinos, al haber dicho la raíz de Isaí. Eso habla también de la humillación que Jesús tuvo al venir entre nosotros. Algo bien importante sobre esto, y con lo cual voy a esclarecer este tema, es la historia de Lucas 18, verso 9 al 14. Esta historia todos la conocemos, la historia del fariseo y el publicano. Dice el versículo 9 que a unos que confiaban en sí mismos como justos, note el énfasis, a unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, ¿de dónde derivaba esa confianza? En sus pensamientos, en su mente. Tenían un concepto más alto del que debían tener, es de lo que Pablo había estado hablando. Había unos, dice Jesús, que tenían un concepto más alto sobre los demás, sobre ellos mismos, ante los demás que no deberían tener. Dice, a unos que confiaban en sí mismos, que tenían una mentalidad de superioridad, de arrogancia, de orgullo, ellos pensaban de sí mismos, ¿cómo? Como justos. ¿Y cuál era el resultado? Había falta de humildad. ¿Nota ahí la falta de humildad? ¿Qué hacían? Menospreciaban a los otros. No había una mente humillada. Y Jesús dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba ¿con quién? Consigo mismo. Esto implica también esa mentalidad orgullosa. Esto implica esos pensamientos de orgulloso consigo mismo. Él oraba consigo mismo, oraba, susurraba, es lo que significa, oraba, ha escuchado la expresión, oraba en su mente, ¿sí? Nosotros lo hemos hecho, oramos en nuestra mente, cuando no articulamos palabras, decimos. Y el fariseo, por decirlo de esta manera, él oraba en su mente, oraba consigo mismo. ¿Por qué motivo oraba consigo mismo? Bueno, él oraba de esta manera, por orgulloso, decía, ¿y qué decía? Su oración consistía en esto, dice, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. ¿Y hacia dónde apunta? Ellos son ladrones, injustos, adúlteros, y te agradezco porque ni aún soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que gano. ¿Qué concepto tenía de él mismo? Un concepto elevado. Menospreció al publicano, lo vio menos, lo despreció. Es notable que Jesús aquí está indicando que el fariseo oraba consigo mismo. Hay un énfasis ahí muy marcado. Y Dios está viendo con qué disposición y con qué propósito vamos a Él.
Algunos piensan que doblar las rodillas es un signo de humillación. Hay mucha gente que dobla rodillas y es orgullosa. El fariseo pudo haber sido uno de ellos. O sea, el que veamos a alguien doblando rodillas no significa que sea humilde. El que veamos a alguien en la adoración levantando manos y llorando no significa que sea humilde. Externamente lo puede ser, pero no en su mente, no en su corazón. Y claramente Jesús está marcando un énfasis aquí de que este fariseo oraba consigo mismo. Es decir, su pensamiento estaba puesto en él mismo. Y Dios conoce y Dios ve la disposición y el propósito con el que le buscamos. Las palabras del fariseo muestran que éste se sentía plenamente justificado por todas las cosas buenas que hacía. ¿En base a qué se consideró bueno él? ¿En base a la gracia de Dios o en base a comparación con los demás? Él se estaba comparando con el publicano. Y vemos cómo las palabras de este fariseo denotan ese orgullo y esa arrogancia. El fariseo hablaba consigo mismo porque sentía que no necesitaba a Dios para que Dios lo aprobara o que Dios lo reprobara. Porque bastaba su concepto sobre sí mismo para él mismo aprobarse y sentirse justo y convencerse de que él era más santo que ese publicano. Y ahí está este fariseo hablando con sí mismo, convencido en su mente, una mente no humillada, de que él no necesitaba a Dios para que lo aprobara o lo reprobara, porque él estaba plenamente convencido en sus pensamientos, en su mente, de que sus buenas obras lo hacían aceptable delante de Dios. ¿Y esto a qué lo llevó? A tener un concepto más alto de sí mismo del que debía tener. En otras palabras, todo lo que este hombre fariseo hacía era bueno. Todo era bueno. Él era mejor que los demás. Sin embargo, lo único que denotó fue una mente llena de sí mismo. Vemos cómo él realmente carecía de verdadera humildad, era ególatra y era un hombre que no estaba dispuesto a la humillación. Pero sí se complacía en humillar a otros. Mire, y aquí viene esto bien importante. Si lo único que tú tienes que decir es lo malo que hacen los demás o lo mal que lo hacen otros y lo bien que lo haces tú, ¿la conclusión la tiene? ¿O se la digo? ¿Sabes qué demuestras? Demuestras una falta de humildad. Solo estás demostrando una falta de humildad en tu pensamiento, en tu mente. ¿Y sabía que hay tantos cristianos en tantas iglesias que se complacen en hablar mal de otros, en descalificar a otros? Se enteran de que alguien cometió algún pecado X, se complacen en distribuirlo y hacerlo público. Si lo que sale de tu boca, si lo que tú hablas es lo malo que son otros o lo que hacen mal y hablas de lo bien que tú lo haces y lo obediente que tú eres y lo santo que tú eres, hay carencia de humildad en tu mente y en tu corazón. Este fariseo no pensaba ni demostró en momento alguno que valía la pena orar por misericordia en favor del publicano. ¿Nota que no hay esa actitud?
Señor, ten misericordia de él. Yo soy santo, pero él es un miserable. Por lo menos hubiera dicho eso. Ten misericordia de él, Señor, ayúdalo, mira. No, él lo desprestigió en su propia mente. No, Señor, gracias porque no soy como este hombre fariseo, como este hombre publicano. No soy como este miserable. Era una oración, en otras palabras, una oración en la que él estaba menospreciando al prójimo, pero no con sus palabras, sino con su mente, con sus pensamientos. Era un fariseo orgulloso que se estaba vanagloriando de lo que él hacía, de lo que él era, lo que él representaba, sin la mínima dependencia de Dios, cuando él mismo, y yo creo que ante los ojos de Dios, y lo doy por hecho, ante los ojos de Dios era más grave el pecado de este fariseo que el de ese publicano. Y dice el versículo 13, pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Este era un símbolo de humillación, de humildad, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. El verso 14 Jesús dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y dónde comienza esa exaltación? En el concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Dónde comienza esa humillación? En nuestra mente. Estamos hablando de una mente bíblica. En lo que concebimos sobre nosotros y lo que concebimos sobre los otros. La clave para entender esta parábola se encuentra en la reflexión final. Aquí trata un principio espiritual muy importante. El que se enaltece, dice, será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. En otras palabras, pretender acercarte a Dios con una mentalidad arrogante, eso implica que tú seas reprobado por Él. Implica que tú seas reprobado por Él. Porque hay muchos que así como el fariseo, consideran que no necesitan a Dios para que los apruebe. Porque ellos mismos ya están aprobados. Voy a la iglesia, leo mi Biblia, me sé todos los cantos, hago buenas obras. Pero ante Dios, seguramente alguien así pudiera estar reprobado. Ahí está el fariseo en todo su esplendor. Aquí claramente con qué facilidad, yo quiero dejar esto a modo de reflexión, con qué frecuencia tú menosprecias a tu prójimo. Menospreciar al prójimo por causa de nuestros méritos o también de nuestros logros es algo deplorable delante de Dios. Es deplorable delante de Dios. Y vuelvo a recordar lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La oración del publicano estaba llena de humildad, de arrepentimiento por el pecado y el deseo de agradar a Dios, de acercarse a Dios. En la oración del publicano no hay una pizca de autosuficiencia. Antes, este hombre está mostrando una gran necesidad y dependencia. Y sobre todo, el publicano está mostrando el deseo de que Dios haga su voluntad a pesar de su condición pecadora. El publicano no está orando consigo mismo. ¿A quién está orando? A Dios. A Dios. Él está suplicando redención. Él está suplicando a Dios. Y mire, fue una oración breve, pero concisa, con un claro propósito. Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Este descendió justificado antes que aquel orgulloso y elocuente orador fariseo. Porque el publicano reconoció que había pecado. Y esto, iglesia, esto es una mente humillada delante de Dios. El publicano tenía una mente humillada. Reconoció su pecado, reconoció su culpabilidad, reconoció cuál era su posición en ese instante ante Dios. Él reconocía que no merecía misericordia.
que era indigno del perdón. Por eso clamó: sé propicio a mí que he pecado contra ti. Este publicano fue totalmente dependiente de la misericordia y el favor de Dios. La humildad se va a manifestar de una manera paciente, amorosa y cuidadosa de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y saben? La humildad también se manifiesta cuando nosotros somos pacientes, amorosos hacia quienes pecan. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos hacer? Restauradle con espíritu de, y aquí entra la mansedumbre. ¿Qué hace la mansedumbre? Controla los pensamientos de enojo y de frustración hacia los demás. El religioso y el fariseo, ¿qué hacía? Se escandalizaba ante los pecados de otros. ¿Qué quisieron hacer con aquella mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio? La quisieron apedrear. Falta de mansedumbre. Y Pablo está diciendo: si alguno es sorprendido en algún pecado, alguna falta, mantengan una mentalidad humilde. Restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Considérate, aquí está el punto, considérate a ti mismo. ¿Ante quién? ¿Ante el publicano? Eso hizo el fariseo, él se consideró ante el publicano. No, considérate a ti mismo ante Dios. Cuando tú pecaste, cuando tú ofendiste a Dios, ¿qué recibiste? Misericordia. Él te perdonó. Considérate a ti mismo. No sea que tú también, dice, seas tentado. No sea que tú también te llegues a encontrar en la misma situación que aquel que pecó. Segunda Timoteo 2:24 al 25 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Aquí también habla de esa mentalidad humilde. Hay una gran enseñanza aquí y una gran instrucción que debemos tomar en cuenta. Como ya lo vimos, la falta de humildad es sentirnos superiores a otros, es asumir un autoritarismo por estar en cierta posición. Algunas veces la falta de humildad te lleva al resentimiento, te lleva a la amargura, créemelo. La falta de humildad te va a llevar al enojo, la falta de humildad te va a llevar al divorcio. ¿Por qué? Porque no quisiste perdonar. La falta de humildad te va a llevar al desprecio hacia los demás. ¿Saben? El hombre humilde es aquel que reconoce lo que Dios ha hecho en su vida. Dios me ha amado, entonces tengo la capacidad de amar. Dios me perdonó, entonces tengo la capacidad también de perdonar. Mire, no hay humillación, hablando sobre una mente humillada, no hay humillación sin el despojo de uno mismo. Hay un precio que pagar y hay algo que tendrás que perder. Porque la verdadera humillación nos va a llevar a un despojo total de nosotros mismos. Lucas 9:23, Jesús lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar nuestra cruz es despojarnos de nosotros mismos para humillarnos ante la voluntad de Dios. Tomar nuestra cruz es un acto de renuncia total a nuestros planes. Tomar nuestra cruz es un periodo de humillación donde la mente es humilde para tomar la decisión de seguir a Cristo día a día, en obediencia a su voluntad, a pesar de las pruebas y las tribulaciones. Por lo tanto, la mente humilde es estar dispuesto a renunciar a todo lo que proviene de mí para ser obediente a Dios y hacer su voluntad. El verdadero significado de humildad es la misma actitud que puedo aprender de Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya.
elegir hacer mi propia voluntad, el vivir de acuerdo a mis deseos, razonamientos y opiniones en lugar de la obediencia a la palabra de Dios, eso es soberbia. Si elijo hacer mi voluntad y no la de Dios, es como decir básicamente, yo sé más que Dios, así como este fariseo. Yo me apruebo a mí mismo. Y es inevitable que eso te va a llevar a la ruina. Que necesitamos desarrollar una mentalidad bíblica. Y una mentalidad bíblica te llevará a una mente humillada. No tengamos un concepto más elevado de nosotros mismos que el que debemos tener. ¿De acuerdo a qué? A la gracia de Dios que nos ha sido dada. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos hablas hoy. Gracias por esta confrontación a nuestra mente y nuestro corazón. Nuestra oración no debe ser, hazme humilde, Señor. Dame una mente humilde. Sino más bien nuestra oración es, Señor, ayúdame a desarrollar una mente de humildad. Ayúdame, Señor, para poder tomar decisiones que me lleven a despojarme de mí mismo cada día. Cuando tú dices, tomen su cruz y síganme cada día, esto indica un mandamiento, indica una orden, indica que hay una demanda. Hay algo que yo debo cumplir, que yo debo ejecutar, y esto es tomar la decisión de llevar esa cruz. Tomar la decisión de despojarme a mí mismo. Tomar la decisión de obedecerte. Eso va a desarrollar una mente humilde. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. A cada uno de los que estamos aquí. Me acerco a ti, con gratitud y confianza, pues tú miras el corazón. Hoy quiero pedirte que tomes mi vida sin reservas. Te doy todo a ti, Jesús. Vamos a decirle, me acerco a ti. Me acerco a ti, con gratitud y confianza, pues tú miras el corazón. Hoy quiero que tomes mi vida sin reserva. Te doy todo a ti, Jesús. Si estás listo, dilo, tú puedes cambiarme, Señor.
Yo quiero vivir, dilo. Yo quiero vivir por ti y quiero ser para ti, solo para ti, Señor. Viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón, conforme a tu corazón. Conforme a tu corazón, Señor, queremos vivir. Somos nosotros de los que tú has hablado, Señor, que necesitamos ser humildes. Somos nosotros, Señor, los que necesitamos de tu poder en nuestras vidas, reconociendo quiénes somos, quién eres tú y a lo que nos has llamado, Señor. Por eso venimos hoy, Señor, invocando tu nombre y reconociendo también que te necesitamos, que tú puedes cambiarnos, diciéndote, Señor, estoy buscándote, anhelando de ti. Tú puedes cambiarme. Tú puedes cambiarme y nadie más, Señor. Y hacerme a tu imagen, conforme a tu corazón. Yo quiero vivir por ti, quiero ser para ti, solo para ti, Señor. Viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón. Yo quiero vivir por ti, quiero ser para ti, solo para ti, Señor. Viviendo en santidad, haciendo tu voluntad, conforme a tu corazón, conforme a tu corazón. Sí, Señor, que sea conforme a tu voluntad, a tu corazón, que podamos retener esta palabra, Señor, guardarla y obedecerte.